que tenim una sèrie de taules que són específiques, que intentem que el festival no sigui només un aparador de novetats, sinó que volem que també reivindicar l'assistència d'una tradició o l'assistència d'un camí que s'ha fet i de vegades no quedar-nos només amb el que les editorials o els mitjans indiquen que és el que hem de llegir en aquell moment. Doncs sabem que tenim una taula per a un personatge, una taula per a un llibre i una taula per a un autor. I amb això ens donem el privilegi de llegir llibres que igual no tindríem o de donar a conèixer, que moltes vegades succeeix. També és una oportunitat de reunir amics com aquesta taula fantàstica al voltant d'un autor que també l'editorial Asteroide ha tingut l'encert de recuperar i de tenir amb una traducció esmerada, que aquí tindrem una persona que podrà dir-nos si és esmerada o no, ja us ho dic jo que sí, que és la Marina, que és la traductora dels llibres del Matsumoto a l'espanyol. Tenim l'Antonio Lozano, que el tindrem l'hiperexplotem, el tenim aquí, i després el tenim al cap de setmana fent un taller de noir japonès pel qual us heu d'apuntar. O sigui, no és això de no, jo vinc sempre, jo coneixo a tal, no, ens apuntem perquè pugui fer el taller. Tenim el Carlos Bassas, que també és un conegut del festival, escriptor, periodista i un fanàtic de tot el japonès. És a dir, que quan vam pensar què faríem amb aquesta taula, tota l'estona sortia Carlos Bassas i al final un s'ha de rendir l'evidència perquè és una oportunitat de tenir-lo. I després Marta, que és una amiga del festival i que ens ha ajudat moltes vegades com a moderadora, que també és una fan de l'autor i també és una d'aquestes persones que estimem moltíssim des del festival i que agraïm molt, que ha vingut corrent directament amb la maleta al voltant de tractors. Si no sé com tornareu a casa, això també tenir-ho clar. Doncs bé, ho deixo amb l'Antonio Lozano i els seus convidats. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, buenas tardes, benvinguts, bienvenidos, bienvenida a la mesa. Iba a presentarlos uno a uno, pero ya se me ha adelantado Carlos. Pero bueno, tenemos el lujo de contar con la traductora de Seicho Matsumoto, que nos dará una perspectiva muy especial, seguro. Marta, una gran especialista del género negro, que realiza crítica de novela negra, thriller, policíaco en el periódico. Tiene varios podcasts y también tiene blogs necrocriminales, como la de La pared vacía y el podcast Hora de la muerte. Carlos Bassas, que es hombre orquesta, periodista, escritor, guionista, profesor, excomisario de Pamplona Negra, gran conocedor de Japón, como decía Carlos, y experto en el uso de la katana. Por tanto, mejor no ofenderlo, procuraré no ofenderlo, pero es verdad que es un maestro de la katana también. Y bueno, empezamos esta mesa dedicada a Seicho, ¿verdad, Matsumoto? Lo he tenido que buscar porque es Seicho, ¿verdad? Cho, vale. He tenido que buscar si la transcripción fonética, porque no tenía claro si era Seicho o Seiko, pero es Seicho. Matsumoto, un autor también muy apreciado por mí, porque no sé si mucha gente está familiarizado con la vida de Matsumoto. 4 apuntes muy curiosos. No sé si vosotros habéis oído hablar de la suerte de Kokura. Sí. ¿Sí? Seicho Matsumoto nace en la ciudad de Kokura, en la prefectura es Fukuoka, ¿vale? En 1909, que hasta que llega él, que luego le ponen una estatua y un memorial, básicamente es conocido por un castillo medieval muy importante. Pero casi nos perdemos la literatura. Se ha podido pasar perfectamente que nos perdiéramos completamente la literatura de Matsumoto, porque él empieza a escribir ya pasado los 40, porque una de las bombas atómicas, la segunda, el 9 de agosto, tenía que haber caído en Kokura, ¿vale? Lo que pasó es que el día del lanzamiento los pilotos tenían que tener visualización del terreno. Pero como el día anterior en la ciudad vecina de Yahata había habido muchos incendios, había muchas nubes y mucho humo. Entonces
pasaron al plan B. El plan B era Nagasaki. Pero la bomba estaba destinada a esto, a Fukuoka. Entonces, en Japón, esto lo conocerá Carlos, está esta expresión que es la suerte de Fukuoka, que es escapar, digamos, del último momento de un destino terrible. O sea, esto como anécdota, que podríamos no haber tenido, ya digo, la literatura de Matsumoto, que era un tipo, ya digo, muy, muy peculiar también, porque aparte de empezar, ya digo, pasado los 40, no hizo estudios de secundaria, ni por supuesto universitarios. Él empezó como periodista en el diario Asahi se llama, que es el sol de la mañana en japonés, que muchos lo conoceréis por la cerveza, del mismo nombre, que estuvo en el cuerpo de médicos durante la Segunda Guerra Mundial, era un especialista en arqueología e historia, y que se empezó muy tarde a escribir, pero luego escribió más de 450 libros de todo tipo, novela histórica, muchos manuales, o sea, era un grafómano perdido, un personaje muy peculiar. Y dicho esto, que estoy tomando mucho la palabra, empezamos ya con una pregunta sencilla, para empezar, ¿vale? Quiero que me conectéis a Matsumoto, ¿vale? Con el haiku, con la novela medieval japonesa. Con mal grabado. Con Mishima un poco. No, es broma, vamos a lo más básico, es que sería cómo llegasteis a Matsumoto, si tenéis el recuerdo de la primera lectura que hicisteis, o en el caso de Marina, de aquel primer encargo, no sé si lo habías leído ya antes o no, o si ya fue directamente el encargo de la traducción, y las primeras reacciones que os provocó su lectura. Empezamos por ti, Marta, por ejemplo. Bueno, empiezo dando las gracias al festival por la invitación. Perdón por el sofoco y el calor, porque ha costado llegar. Esto sí que ha sido el expreso de Tokio y lo demás tontería. Pues yo, la primera lectura fue precisamente el expreso de Tokio, cuando la tradujo Libros del Asteroide, y me sorprendió muy, muy gratamente, y creo que parte de la culpa es de Marina por el tipo de traducción que tiene, porque se hace muy cercana, aunque soy lectora de novela japonesa y estoy acostumbrada a veces a esos ritmos y a esos tiempos que tienen tan diferentes a la novela occidental, que a mucha gente le causa rechazo, que parece que no te está contando nada, pasan las páginas y va todo como muy sosegado y muy tranquilo, pero aquí desde el principio Matsumoto tenía una manera de contar las cosas que todo el rato te estaba ocultando información. Constantemente te decía algo, pero te estaba diciendo que había algo que no te estaba contando. Y te daba a entender que ya había un misterio y una incógnita detrás que te hacía seguir leyendo. Y a pesar de lo breve que era el libro, me pareció completísimo precisamente por eso, porque como novela de intriga me pareció fascinante por ese ritmo que consigue darle de estar todo el rato revelándote muy poquito a poco la información, pero también dándote ese enlace de te estoy ocultando otra cosa. Y todo el rato te cuento algo, pero te oculto otra. Marina. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido y por haberme invitado. Yo, en primer lugar, decir que me expreso mucho mejor escribiendo que hablando, pero bueno, haré lo que pueda. Espero hacer aportaciones interesantes. Mi primer contacto con Matsumoto fue también el expreso de Tokio, precisamente. Libros del Asteroide me ofreció el encargo, ya me conocían, supongo que de otros autores que había traducido. Y me sorprendió al principio que me ofrecieran una traducción de un autor de novela negra de la posguerra, de los años 60, porque en realidad yo no lo conocía, no sabía ni que existiera, ¿no? Pero enseguida me gustó mucho y pensé ojalá se traduzca más novelas de Matsumoto, porque la verdad es que me parece una voz muy interesante, un autor muy, muy interesante. Yo llego primero a Matsumoto por el cine. Por la versión cinematográfica del Castillo de Arena, de esta novela de Yoshitaro Nomura, y a partir de ahí empiezo a ver todas las pelis que puedo basadas en novelas de Matsumoto que ha hecho Nomura, y me encantan. Entonces conseguí un ejemplar en inglés del Castillo de Arena. La película es un poco distinta, tiene sus libertades, pero me la leo primero en inglés. Y luego, cuando sale Matsumoto ya en castellano, yo ya había leído a su gran, probablemente rival de la época en Japón, que era Yoko Mizo, ¿vale? Que también era como tiene al detective Kindaichi, que es como en japonés una de esas figuras míticas, ¿no? Y por hartazgo de Yoko Mizo también acabo llegando a Matsumoto, y en buena hora.
En buena hora. Y también, antes le comentaba a Marina, a base de leer mucha novela negra y no negra, también histórica japonesa, traducida a España, hubo un momento en el que estuve a punto de abandonar porque las traducciones me parecían horribles todas, hasta que de repente doy con esta señora. Y por primera vez leo un texto que digo, hostia, esto tiene una calidad literaria brutal. Yo había leído cosas en inglés bien traducidas al inglés, pero por fin en castellano encuentro una novela japonesa que tiene música, que tiene ritmo, que se parece en algo a lo que yo entiendo que tendría que ser, ¿no? Y me parece estupendo. Y a partir de ahí, pues esperando cada vez a que saquen una nueva. ¿Lleváis 4? Sí. Bueno, de Matsumoto hay más de 450 cosas, o sea que tenéis material para rato. Y así fue como llegué. Una curiosidad, ya que has hablado de las adaptaciones cinematográficas, que yo no las he visto, pero ¿verdad que Matsumoto colaboraba con el director? ¿Él se implicaba en el guión o en el rodaje? Yo creo que Matsumoto no hacía nada mal, probablemente. Nunca participaba de forma directa, es decir, no era guionista directo, pero sí trabajaba muchísimo con Yoshitaro Nomura. Se caían muy bien. Para que dejes que alguien te adapte 8 veces, o sea, te tiene que caer francamente bien. Y luego también es muy interesante, aunque no sé si se traducirá alguna vez, porque a la gente le sorprenderá el Matsumoto histórico. El Matsumoto que escribe sobre temas históricos de Japón, etcétera, porque lo hemos asignado solo a la novela negra y el tío era ensayista, escribía novela histórica, escribía de todo. Bueno, luego ya hablaremos más seguro de eso. ¿Y qué creéis que singulariza la obra de Matsumoto dentro del género negro? Y si ya para nota, si conocéis el género negro japonés también, ¿qué lo hace especial? Pero bueno, para vosotros, ¿qué lo singulariza? ¿Qué lo aparta de sus colegas? ¿Qué lo hace tan especial o diferente? Bueno, respecto a los anteriores, por ejemplo, creo que una de las figuras más destacadas antes de él, que era Edogawa Rampo, tenía mucha influencia de la fantasía, del terror, era como un híbrido de géneros, y aunque se metía mucho en el terreno del género social, yo creo que Matsumoto fue como la ruptura un poco con lo anterior, y fue como precisamente la novela negra más social y de más denuncia, que precisamente luego influyó, por ejemplo, en autoras como Natsuo Kirino, ya más en los 80, con ese tipo de novelas también de denuncia. Y yo creo que es eso, como que marcó como un punto de inflexión respecto a lo que había antes, mucho más influido a lo mejor de otro tipo de géneros, y esto se acercaba más a lo que, por lo menos en Occidente, conocemos como novela de denuncia social. Que hay mucha gente que, si no es lectora de literatura japonesa, no lo entiende como tal, porque simplemente el que citen algo para ellos ya es una denuncia. O sea, el exponerlo en un libro, como ellos son tan comedidos y tan sosegados, simplemente el hecho de que lo expongan en un libro ya es un motivo de denuncia. Y claro, pues a lo mejor desde nuestra mirada necesitamos que nos lo señalen con el dedo y que nos digan, no, aquí es donde estamos haciendo denuncia. No vale solo con que te lo citen. Muy bien. Yo creo que aparte del aspecto social, de crítica social que hay en las novelas de Matsumoto, lo que lo hace diferente también es que los protagonistas son personajes normales, son personas normales y corrientes. No tienen los vicios de Sherlock Holmes, no son tan singulares como Hércules Poirot, no están tan caracterizados, son inspectores de policía en muchos casos normales y corrientes, son, o la hermana que intenta defender a su hermano inocente, son personajes de clase humilde que yo creo que consigue Matsumoto con eso que el lector se sienta muy identificado con estos protagonistas. En cierto modo, a veces mientras traducía, ¿no?, lo pensaba que parece que el lector esté como resolviendo el caso, porque claro, los personajes, te sientes tan identificado con los protagonistas que parece que tú mismo estés de algún modo participando en la resolución del caso, y creo que eso también marca un cambio en el género. Yo creo que Marta daba en el clavo con lo que decía antes. Matsumoto marca la ruptura radical el tipo de literatura negra influenciada por el mundo anglosajón y empieza a ser un escritor social porque recoge, el tío era un lector empedernido, recoge toda la tradición norteamericana, ¿vale? Y es el primero que empieza, no es el primero que ambienta en Japón ni nada, pero sí el primero que empieza a prestar atención a determinadas cosas.
Yo creo que las palabras que más se le asignan suelen ser, bueno, es un tipo reposado, contando, y a mí me encanta, por encima de cualquier otra cosa, me encanta su cotidianidad. O sea, aprendes la evolución de la historia de Japón, finales de los 50, 60 y 70, leyéndole con chorradas tales como cuál es el tamaño medio en tatamis de un piso normal en el Tokio de los 50, de los 60, de los 70. Hay otra cosa maravillosa que saca en muchos de sus libros, que son ceremonias. ¿Cómo es la ceremonia de entierro en Japón? Luego las posteriores ceremonias en días. ¿Cómo son las bodas? Todo ese tipo de cosas cotidianas maravillosas están en sus novelas y están metidas de tal manera que parecen inevitables, que te las tragas. Es algo maravilloso. Así como tenemos a gente, yo qué sé, solía decir mi padre, el mejor cronista de Barcelona siempre fue Marcé. Yo creo que el mejor cronista de esa vida japonesa y de ese Tokio es Matsumoto. Y es alucinante. Y luego vas por Tokio y te encuentras Matsumotadas, por llamarlo de algún modo, todavía vivas en algunos sitios. Igual que Wim Wenders va buscando el Tokio de Ozu en sus viajes, yo la vez que estuve en Japón, hay rincones de Matsumoto que siguen en pie. Y hay tradiciones y hay cosas maravillosas que él cuenta de una manera absolutamente sencilla. Y a mí eso me seduce, mogollón. Y además hay una cosa de eso que, releyendo un poco, por ejemplo, al principio del Expreso de Tokio, que me llama mucho la atención, es que parece que se lo está contando a extranjeros. Porque quiero decir, te lo cuenta de una manera que se supone que lo está contando a gente que lo vive y que lo conoce. Que no necesitas explicar cómo cuando tú llegas a una estación de tren hay un puesto de fruta y cómo es el ritual de que cuando baja la gente se para y compra fruta y es habitual que compre la fruta. Te lo cuenta como si el lector no lo fuera a saber. Y claro, hace que precisamente para los extranjeros y encima de otro tiempo nos resulte todavía mucho más fácil. O sea, ya no solo que te lo cuente, sino que encima te lo cuenta como si no lo supieras, como para tontos, digamos, con todas las comillas del mundo. Pues recojo un hilo que has dicho tú, que has lanzado tú, que es verdad lo comedido que es por eso, porque es verdad que se ve la crítica social, ¿no? Pero leyendo su biografía, él era muy de izquierdas, ¿no? Muy de izquierdas. El diario Asahi era la línea izquierdista, era tan de izquierdas el Asahi que toda la cúpula directiva dimitió en bloque después de la Segunda Guerra Mundial porque habían traicionado durante la guerra la ideología del diario, habían sido un poco conservadores, ¿vale? En defensa del país, y todo el mundo dimitió. Bueno, es una persona muy comprometida, viajó a Vietnam del Norte, viajó a Cuba, no sé. Pero luego es verdad que todo... Te imaginarías un autor europeo, quizás occidental, con esta carga izquierdista y tal, mucho más combativo y tal. En cambio, ¿no? Estaba muy reposado. Es lo que comentábamos. Pasa un poco también, por eso yo creo que a mucha gente no acabó de gustarle el 6-4 de Yokoyama. Sí. Hay mucha gente que decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué me interesa a mí el funcionamiento interno de la policía? Demasiado complejo, ¿no? Según cómo. Sí, pero como decía Marta, en Matsumoto es alucinante porque, a ver, entended, cuando aquí hablamos de crítica social, probablemente penséis que el autor alza la voz y estos políticos corruptos y estos empresarios corruptos. No, él sencillamente lo cuenta, como decía Marta, y lo expone. De repente tienes una conversación entre un tipo del ministerio, que no está arriba del ministerio, no es político, sino que es funcionario, que está trapicheando favores con otro y tal. Te lo cuenta con normalidad, no pone un acento súper crítico señalando, sino te lo cuenta. Y tú dices, vale, así es como funcionan las cosas. Es una crítica maravillosa en ese sentido, no en plan grito y digo tal. Por eso a mí me gusta tanto. Es muy japonés, pero también tiene sus toques occidentales, ¿no? Sí, o sea, no es una denuncia, ¿no? Sino Eso que incorpora la crítica todo dentro del relato y la hace, bueno, como lo que es, como es parte de la sociedad, ¿no? La corrupción, todo lo que Sí, porque conlleva. además puedes ir viendo la evolución política y empresarial desde que se van los yanquis en el 52 definitivamente y la sociedad... O sea, tú lo vives con él. Tiene tropecientas novelas y a medida que vas avanzando en distintas décadas, vas saltando de novela en novela. Él te lo va contando. Señores, las cosas son así. ¿Vale? Y efectivamente pone una luz sobre algo que dices, hostia, qué corrupción empresarial y política hay aquí, ¿no? Pero no pone la luz, no señala. Igual sería eso... Sí, yo creo que sí. Muy bien. Y todo el mundo que ha leído El Expreso de Tokio, seguro que en la parroquia hoy de aquí habrá muchos también entre ellos,
lo primero que se comenta, fuera que te guste ¿no? la novela y tal, el interés, es que solo podía haberse escrito en Japón, obviamente. Todo el mundo hace el mismo comentario, en el club de lectura que monté con la novela también, lo primero, porque claro, toda la trama se basa en, ¿no? que en los trenes, ¿no? salgan con una puntualidad, y todo al final gira, ¿no? en que nos tardan ni 5 segundos tarde. Esto claro, solo puede escribirse en Japón una novela que parte de esta puntualidad, digamos, bueno, tan marciana, tan perfeccionista. Hablemos de esto, de algunos de los códigos sociales, culturales, costumbres, conductas individuales propias de Japón que descubriste o que os sorprendieron leyendo Matsumoto, o si no, que también que pensáis que refleja con especial mimo. Es que lo de los trenes sigue siendo así. Sí. Claro, yo encima de eso venía leyendo en el tren después de 3 horas de retraso y decía, ¿por qué no estoy viviendo en el descenso de Tokio, por favor? Claro. O sea, era frustrante ahí con el segundo, casi decías, por favor. Pues yo no es por ser pesada, es que yo soy la pesada de los personajes femeninos, es mi tema, es mi rollo. Y una de las cosas que precisamente me gusta mucho de Matsumoto es que no solo hay, a ver, entendedme, estamos en los años 50-60 Japón, la mujer es un personaje secundario en la vida de cualquier hombre, en cualquier parte del mundo, pero en Japón. Entonces normalmente es la mujer de, la novia de, la amante de, la camarera, pero hay muchas camareras, hay muchas vendedoras de tickets, hay muchas dependientas, hay muchos personajes secundarios femeninos. Las mujeres juegan un papel muy importante porque en el Castillo de Arena la mujer del protagonista juega un papel fundamental para que él se dé cuenta de un par de cosas muy importantes de la trama y en un lugar desconocido es la que mueve la trama. Y es raro porque en esa época, si ya de por sí te cuesta encontrar personajes femeninos, aunque sean secundarios, que estén bien construidos y que tengan una entidad propia, que incluso tengan conversaciones entre sí, 2 personajes femeninos, que ya eso es una locura, y en él de verdad que puedes hacer una recopilación en muchos libros, ya digo, aunque sea la mujer, la cuñada, la amante, la vecina, y luego pone un foco muy importante en ellos también, porque en el Castillo de Arena, con el final que tiene el libro, que no vamos a desvelar, pero hay un par de asuntos que precisamente los personajes femeninos tienen un foco de denuncia muy, muy importante de algunos temas sociales de Japón. ¿Marina? Sí, no, yo quería decir que en cuanto a lo que decías, ¿no? de costumbres japonesas, ¿no? que aparezcan en los libros de Matsumoto, por ejemplo, en el Castillo de Arena me acuerdo del fragmento en el que el protagonista Imanishi lo deja todo para ir a comprar bonsáis, ¿no? O sea, le da como para ir a comprar bonsáis y su mujer le dice, es que ya tenemos muchos, que no cabemos, porque claro, viven en una casa pequeña, por lo que decíamos antes también, son personajes corrientes que no pueden, en su caso no puede permitirse comprarse una casa más grande, vive en un barrio muy humilde y él pues tiene la manía o tiene la afición a los bonsáis y lo deja todo para ir a comprar bonsáis, aunque ya tenga muchos. Y bueno, pienso que también esto hace que hace los personajes más especiales, ¿no? Como más entrañables, más cercanos también. Sí, la intrahistoria, ¿no? Las cotidianidades, esas cosas pequeñas, maravillosas que las cuenta como nadie, ¿no? Los trenes, que son, a ver, quien conozca Japón y haya estado en Japón, los trenes son las verdaderas arterias, las venas por las que circula absolutamente todo y sigue siendo brutalmente preciso. Y también en las novelas de Matsumoto se ve el cambio del tren de vapor al tren de tal. Entonces, eso es maravilloso, lo que decíamos, las comidas, las cenas, cómo funcionan las cosas pequeñas, los roles de las mujeres, la mujer de él es fantástica, la hermana, los contrapuntos, yo creo que es todo no sé, maravilloso. O sea, lo cuenta con una, y voy a utilizar la palabra simpleza, pero en cuanto a que es algo de calidad, o sea, no necesita, es tan simple, es tan maravilloso que es brutalmente hermoso. Lo cotidiano lo convierte en algo, no sé, a mí me seduce, de él me seduce y también en parte lo que le decía ella antes, o sea, la aportación que ella hace de capturar esa musicalidad, esa sencillez en su traducción es brutal, porque yo he leído a Matsumoto mal traducido y te hace odiarlo. Como a otros, yo qué sé, las primeras, como Marta citaba antes a Natsuo Kirino, otras, lees algunas traducciones y dices, Dios, yo no quiero volver a leer esto en mi vida, porque parecen hechas con IA borracha o algo así, no sé. Y parece que faltan trozos a veces. Sí, incluso. sí, y dices, esto no tiene sentido. Y luego para mí hay otra cosa en Matsumoto que es brutal y es inigualable en ningún otro escritor que yo conozca,
de novela negra, quizás se le acerca lejanamente, y que me perdonen los canónicos, Maigret, es cómo cuenta el paso del tiempo. De repente son investigaciones que se alargan, como una investigación normal, y han pasado semanas, y ese salto de semanas está a mitad de página de un párrafo a otro y te lo comes. Te lo comes en el sentido de decir, es inevitable, varias semanas después nos llegó la información, etc. Y luego esos detalles. Por ejemplo, el detalle de, los que leáis El Castillo de Arena, el detalle de lo del acento. Sí. Dices, eso es brutal, usar eso en una novela es brutal. ¿A quién se le ocurre? Pensaba en Rosa Rivas con el tema de la filología y tal, ¿no? Decía, ¿a quién se le ocurre usar el tema de que hay una comunidad del norte que luego se afincó en el sur y el acento de esta palabra es clave para... Joder, este tío era un genio. Aparte de tener muy... Bueno, luego si queréis hablamos de cómo trataba a sus editores. Pero sí, volviendo a las peculiaridades del carácter japonés, no sé, supongo que también todo el mundo alucina al leer, igual que con lo de los trenes, que Imanishi se sienta tan mal cuando está gastando los recursos, ¿no?, de la policía sin retorno. No sé, para los que no han leído, Imanishi está tirando el presupuesto de la policía, pero no da frutos, entonces se siente fatal y muy mal, o sea, tiene un sentido de la ética que aquí es inimaginable, ¿no? Está el pobre a punto de llorar porque no está haciendo gastar el dinero al erario público y tal. Bueno, eso parece maravilloso. Marina, vas a salir flotando de aquí de tanto elogio, merecido, ¿eh? Vamos a ir más en detalle. Cuéntanos un poco los principales, ¿no?, desafíos que te plantea la traducción de sus novelas. Y también quería preguntarte, no sé si te has encontrado con algún pasaje indescifrable o que cuanto menos te ha obligado a hacer malabarismos, ¿sabes?, debido a alguna particularidad japonesa completamente ajena a nosotros. O sea, dos preguntas un poco en una. Sí, bueno, Matsumoto lo que tiene... A ver, yo de entrada tengo que decir que soy muy fan de la novela negra, que a los 14 años ya me leí todos los libros de Agatha Christie, todos. Entonces seguí y siempre me ha gustado mucho. Entonces, claro, yo siempre cuando tengo una novela negra delante, como esta, por ejemplo, me planteo qué es lo que yo quiero como lectora, qué me gustaría encontrarme como lectora, ¿no? Claro, yo no me gustaría encontrarme una novela pues, que indescifrable, con repeticiones constantes que no se pudiera leer. Y claro, para mí esto es un reto porque Matsumoto, por ejemplo, es un autor que repite mucho, es muy detallista, salen muchos detalles en su novela y salen muchas repeticiones. Por ejemplo, una frase te pone, el cadáver ensangrentado se encontró en el patio del ferrocarril, tal, y dos párrafos más abajo te sale la misma frase pero con un añadido, ¿no? Y 3 párrafos más abajo la misma frase pero dándole la vuelta. Entonces, claro, si traduces línea por línea, frase por frase, se hace muy repetitivo y se hace muy pesado. Entonces lo que hay que hacer es jugar un poco con la estructura, con lo que nosotros también estamos un poco acostumbrados a leer aquí, ¿no? Para que sea algo agradable de leer, para que sea un texto pues, que resulte agradable, que enganche desde el principio, ¿no? Que es lo bueno que tienen estas novelas. Y claro, uno de mis desafíos principales ha sido el ritmo. Siempre es el ritmo. Porque claro, es un ritmo muy pausado, muy repetitivo, muy lento. Es un tipo de novela... Claro, ahora vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? Todo es ya, hay WhatsApps, hay ordenadores, hay de todo, estamos comunicados constantemente. Antes no, en los libros de Matsumoto salen muchas cabinas telefónicas. Y claro, esto hace, pues te da una idea, hay muchas cartas escritas a mano, y el sobre, y el remite, y ahora dentro de 2 semanas le llegó la carta y no sé qué. Claro, todo esto hace que el ritmo sea mucho más lento, ¿no? Entonces, pues hay que jugar un poco con las palabras para conseguir un texto agradable. Y también, claro, eso que decíamos, ¿no? Que el Matsumoto escribe de una forma que... refleja los procesos mentales de los protagonistas, de los inspectores, los procesos que los llevan a resolver un crimen, un caso, y por eso también repite mucho, porque es lo que va pasando por dentro de la cabeza de los inspectores, ¿no? Ahora tiene una nueva pista, pues repite el mismo argumento con la nueva pista, se plantea varias hipótesis, y claro, esto hace también que el ritmo sea muy, muy lento. Y es uno de mis grandes retos cuando traduzco a Matsumoto. Sí, a veces los sientan los dos, una primera vez, repasan todo, luego los vuelve a sentar, vuelven a repasar. Sí, pero también el contraste entre detectives es fantástico, entre el mayor, el joven. Y luego tú decías antes de los bonsáis, y Imanishi, que es como su gran personaje, no solo es los bonsáis, sino los haikus. Es un compositor de haikus que traducir también un haiku y hacerlo ahí certero no es fácil. Y los va soltando. El tío los va soltando por ahí. Y
Y luego, por ejemplo, en el Castillo de Arena, que hay más, hay mucho reflejo también de la vida artística, los cambios en la vida artística del Japón de esa época, con movimientos. Algunos de los que cita y algunas de las obras que cita en el Castillo de Arena son reales, son autores que existieron y obras que existieron, otros grupos avant-garde y tal son inventados, pero ese reflejo constante, ¿no?, de la realidad que les rodeaba. El contraste también entre lo moderno, lo Sí. antiguo, ¿no?, que se reflejan las figuras de los personajes. Sí, y el cambio de la mujer. Es la evolución de su figura, de su papel, ¿no? Porque en Japón antes, al principio del siglo XX, hay un pequeño boom de 2, 3 autoras que se concentraron en torno a una revista que la llamaron Blue Stockings, medias azules, en japonés tiene otro nombre, con el momento que equivaldría al momento de las flappers en Estados Unidos, los años 20, y a partir de ahí, desaparecidas. Y luego ya hasta los 70, 80, pues son muy machistas, siguen siendo muy machistas los japoneses, pero mucho, ¿eh? Y lo que me preguntabas antes de algún pasaje Sí, que recuerda de descifrable. especial dificultad, precisamente el que comentabais antes de los dialectos, los acentos. Eso me costó muchísimo, mucho, porque claro, tuve que informarme también de qué era eso exactamente, ¿no?, y dónde se encontraba esa región, y me llevó muchísimo tiempo traducir eso tan corto, que en realidad se explica en nada, en 2 páginas o 3, ¿no?, que luego va saliendo, pero se explica en pocas páginas. Pero es clave. Es clave, sí, sí. Por eso que me llevó mucho tiempo traducirlo. Pero esto que comentabas de tener que hacer contorsionismos para que haya ritmo y vestir un poco Sí. la prosa, me ha recordado que también, creo que fue aquí además, el traductor al catalán de Haruki Murakami también decía que a veces era tan simple y tan repetitivo y tal, que tenía que vestir, ¿no?, la prosa y tenía que adornarla, porque si no quedaba súper plano, ¿no? Sí, sí. Ostras, o sea que es algo, supongo, muy consustancial a la literatura japonesa, ¿no? En general en el japonés pasa mucho, sí, 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 hay que... No basta con traducir palabra por palabra. En general no se traduce nunca palabra por palabra, ¿no?, pero en el japonés mucho menos, porque es un tipo de prosa muy diferente, es otro mundo, ¿no? Ya cuando vas allí pues ya te das cuenta de que es otra cultura, otra sociedad, y en la literatura pasa lo mismo. Hay que adaptarlo todo, no se puede... Para ser fiel realmente, para transmitir el mensaje que quiere transmitir el autor, hay que traicionar un poquito al autor para lograr el objetivo, ¿no?, que al fin y al cabo es que disfrutemos leyendo, que lo pasemos bien y que nos enganche. Y querría profundizar en una cosa, como hemos dicho ya, en las novelas de Matsumoto parece que no hay artificios, ¿no?, ni ases en la manga, no hay golpes de efecto, ni siquiera grandes sobresaltos, ¿no? Son pausadas, ¿no? Además el estilo es esto cristalino, es muy periodístico, y sensación de que todo está muy pulido, y para colmo la gente es extremadamente educada, ¿no? Es verdad que la gente es educadísima. O sea, en cierto sentido tiene mucho de antinovela negra, ¿no? ¿Creéis que esta enmienda, digamos, a buena parte de los fundamentos del género que hace, supongo, una parte fundamental, ¿no?, del encanto del autor? Pues no sabría decirte. Me pilla un poco ahí. Si os animáis a contestar a uno de Pues vosotros. empezamos por cualquiera, pues por Carlos. No, o sea, para mí Matsumoto es perfecto en lo que hace, como Maigret es perfecto en lo que hace y Patricia Highsmith era perfecta en lo que hacía. No hay un tipo estándar de novela negra. Por ejemplo, a mí el tipo de novela negra de Matsumoto me gusta infinitamente más que el tipo de novela negra anglosajona anterior. O me gusta muchísimo más que, como citaba Marta antes, Edogawa Rampo, por ejemplo. Edogawa Rampo a mí no me entusiasma, pero Matsumoto me encanta. Es otro tipo de novela negra. Y a mí es el que me gusta. Prefiero ese trabajar pausado. Si os interesa el thriller, no leáis a Matsumoto, ¿vale? O sea, es un mensaje claro. Pero precisamente porque Matsumoto no hace thriller, yo le amo. Si Matsumoto hiciera thriller, yo no le leería, porque yo busco otra cosa. Busco esa investigación que te dura 1 año o 1 año y medio y que de repente tienen que esperar 3 meses a tener el resultado de algo o 6 semanas para el resultado de otra cosa, y mientras él no deja morir ese tiempo, no, te va contando otras cositas. Y hay caminos muertos, y hay pistas que no llevan a nada, y aprovecha todos esos momentos ¿para qué? Para contar lo verdaderamente importante en Matsumoto, que es todo lo demás que no tiene necesariamente que ver con el caso directamente. Por eso a mí me encanta. Pues es curioso que aunque insistimos mucho en que son novelas muy pausadas y que parece que son muy calmadas,
si lo analizas en profundidad, están pasando cosas Sí, todo el rato, ya. pero todo el rato. O sea, eso de que no es un thriller, hombre, vale, sí, no es un thriller del siglo XXI europeo, pero es cierto que no hay capítulo o no hay página en la que no pase nada, aunque simplemente sea, coge el tren, va a tal sitio, interroga a no sé quién, que a lo mejor lo que dice Carlos, que eso no lleva a ningún sitio, pero está todo el rato pasando cosas, es decir, no está contemplando cómo caen las flores del cerezo y escribiendo haikus de manera contemplativa, está todo el rato pasando cosas y pasan un montón de cosas. Y además casi siempre, por ejemplo en el Castillo de Arena, que lo hace muy bien, te cuenta como dos narraciones paralelas para ir contándote lo que va a pasar al final de una y engañándote de alguna manera, o sea que encima te va enganchando de una manera que sí, vale, no será un thriller, pero a mí me parece que es un libro que engancha muchísimo. Sí. A ver, te tiene que gustar ese tipo de narración, está claro, pero no considero que sea aburrido para nada. O sea, he leído No, otro para tipo nada. de libros japoneses Sí. que son no aburridos, pero entiendo que el lector occidental a lo mejor no lo Espesos. encuentra. Sí, te tiene que gustar mucho el estilo para... Pero sí Ya. que es verdad que pasan cosas todo el rato. Sí, desde la fluidez de los acontecimientos, ¿no? Todo es muy fluido. Pero es verdad que no hay golpes de efecto, ¿no? Es el tachán o No, el giro, no. ¿no? El pam, no sé. Sí, como Rampo sí que lo tienes, todo de golpe, ¿no? Sí, no, pero es lo que dice Sí, ella. lo buscaba mucho, además. Sí, pero es lo que dice ella. De repente coge un tren para ir a un sitio que, bueno, al final resulta que no es nada, pero de repente te describe lo que ve por la ventana. Él va pensando en algo que igual no tiene relación directa con el caso, pero tiene que ver con otra cosa. O sea, es cierto. O sea, en la narración constantemente nos cuenta algo, pero no es eso lo que decíamos, ¿no? De repente un giro inesperado sacado de la nada. Yo no he encontrado en lo que me he leído en castellano o en inglés, no he encontrado nunca ni un Deus Ex Machina, ni un giro, ni siquiera una revelación inesperada de identidad. Ujú, No. perfecto, no hay... Sí, sí. Haces la manga. Marina, ¿algo sobre esto? No. Bueno, yo quería decir que aunque no sea una novela, no es un thriller, igual no estamos acostumbrados, ¿no?, a esta novela negra tan pausada, yo creo que llega a todo el mundo. Cualquier lector puede encontrar la gracia en las novelas de Matsumoto. Por ejemplo, mi padre, que claro, yo siempre le doy, cuando traduzco un libro me llegan los ejemplares y le doy uno a mis padres, ¿no? Y mi padre, que le gusta mucho la novela negra, pero nunca había leído nada japonés, no sabe japonés, no... Es un buen lector, pero no, y le gusta mucho Matsumoto, le gusta. Ya me está preguntando cuándo sale el siguiente, en realidad. Claro. Y de las 4 novelas que lleva traducidas a Asteroide, publicadas a Asteroide, con traducción de Marina, ¿tenéis alguna predilecta? Si hay algún lectora que en la sala quizás no ha empezado con el autor, ¿le recomendaríais alguna para abrir fuego? ¿O... Pues yo creo que esta última, a lo mejor creo que puede ser la más accesible, no lo sé. A mí me gusta mucho, es que lo tengo que mirar porque tengo muy mala memoria, la de un lugar desconocido, perdón. A mí me gusta particularmente, me parece que tiene una trama diferente, pero sí que para el lector a lo mejor no tan acostumbrado a este tipo de autores, creo que el Castillo de Arena es muy buena opción. Para mí, Un lugar desconocido. Quizá es la que disfruté más traduciendo y una de las que me pareció más interesante. La que ha tenido más éxito es El Expreso de Tokio, pero El Castillo de Arena me parece que se está vendiendo muy bien. Está teniendo bastante buena acogida también. Yo también me quedaría con El Castillo, película y novela. Sí, a mí es la que más me gusta. Entiendo que igual la más difícil para empezar, aunque fuera la primera que tradujisteis, fuera la del Expreso, Sí, la que puede resultar más ajena o extraña a la gente. sí. Yo creo que sí. Igual por el tema de la precisión, de los horarios, puede resultar un poco confuso igual. Sí, Además es la más gordita esta. sí, sí, sí. Y la película, que yo sepa, no está disponible en ninguna plataforma a día de hoy. No saca en Lo España. miré, pero no lo... En España sacaron 2 ediciones. Yo tengo 2 ediciones de DVD distintas y además me traje una de Japón que no puedo ver. ¿Y eso? Porque es de área asiática y me la traje con toda la ilusión del mundo, en plan, oh, qué súper guay y tal, y no. Pero las otras sí que son inconseguibles también. Yo creo que esta es la única que que encima tiene una banda sonora, es como muy... Es una de estas que haces un hartón de llorar, tío. No. Bueno, pues habrá que estar alegre en ese momento, ¿no? Es un momento de optimismo. Sobre el Castillo de Arena, que veo que hay unanimidad sobre lo mucho que os ha gustado, y he hecho una interpretación que no sé si compartís, o una idea creo que es importante o troncal, ¿vale? Yo creo que en la novela Matsumoto nos advierte un poco de la arrogancia tras lo nuevo, ¿no? Y lo radical, ¿vale? Que al final siempre va contrarrestada por la experiencia, ¿no? La sabiduría. Tenemos a la humilde gente de las montañas, tenemos al lingüista,
tenemos el experto en telecomunicaciones, pero quizá aún más la perseverancia a la hora de pensar, ¿no? Que representa el inspector, ¿no? De aquí que haya este apunte lírico que a mí me encanta, con el cual el autor remata un gráfico pasaje, el que se nos describe una autopsia, si recordáis, y esta frase es también de Marina, obviamente, tanto de Matsumoto como Marina, dice que me encanta, por eso la repito. Dice, cada vez que lo veía, Imanishi quedaba impresionado por la belleza del cerebro humano. Aquí viene lo bueno. Que le parecía una carísima fruta tropical envuelta en celofán. Esto, maravilloso, autor y traductora, maravilloso. Es muy gráfico, ¿no? Maravilloso. Pero poético. También. Pues lo interpretáis un poco así también, que uno de los temas más importantes del libro es esto. El choque entre, ya digo, la arrogancia de estar estos grupos de intelectuales, de artísticos y tal, con lo nuevo, lo radical, pero luego la sabiduría del hombre corriente, o del investigador también en este caso, es al final donde Sí, está el pozo de... yo creo que un poquito de moraleja lleva. En este libro se pueden Claro, interpretar no así, sobreinterpretado, entonces. Sí, como que no sirve para nada intentar, o sea, no todos los medios justifican el fin, ¿no? Para llegar a un fin, pues no, vamos que eso, ¿no? Que el grupo este de intelectuales, pues son un poco gente que tiene ganas de conseguir algo a cualquier precio, que está dispuesto a pisar a quien sea, ¿no? Para conseguirlo, pasar por encima de cualquiera, y al final lo que el libro acaba diciendo es que no todo es justificable. Sin hacer spoilers. Claro, sí, hemos ido con cuidado, que es terreno resbaladizo. Sí. Y también está un poco el choque entre la modernidad y la tradición, ¿no? Los métodos modernos, métodos anticuados, un poco. Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo porque además, por lo que sé de la época, que me corrija Carlos, que es el más experto, pero los críticos y el mundo de la cultura tenían como un estatus social muy elevado. O sea, es que realmente podían provocar un cambio social y la gente se dejaba influir por las opiniones de esta gente que escribía en revistas y que escribía en periódicos, igual que hoy en día. Y claro, creo que precisamente de ahí viene un poco la denuncia, que creo que Matsumoto con ese tipo de personajes lo que dice es: no sigáis a estos gurús de pacotilla, profundizad un poco más en el mensaje, y no sé si lo que están diciendo es un modelo a seguir, o si deberíais seguir este tipo de gente. Mirad cómo son ellos, no solo lo que dicen o lo que hacen. Entonces sí que creo que hay una crítica por ahí. Y también le añadimos el elemento del Tokiota respecto al japonés del resto del país, ¿no? Porque esos jóvenes, como estaba diciendo bien Marta ahora, sí son tokiotas, son nuevos japoneses agresivos, echados para adelante, que intentan esos jóvenes japoneses, como tú lo has dicho antes, son los que nos acabarán llevando a Mishima. Casi, o sea, es... Sí, que reniegan un poco, ¿no? De todo lo anterior, pero acaban volviendo... Al final los conecta a Mishima, ¿ves? La broma Claro, del principio, al final... pero lo hemos hablado antes, que lo tenía que hacer, ¿no? Pero luego a mí del Castillo de Arena lo que más me alucina es la historia de el padre con lepra. Me destroza esa historia. Sí. O sea, leerlo me rompe mogollón. Y es tan dura, pero a la vez tan bonita, que dices, ostras. O sea, cuando lo leáis, porque lo vais a leer todos, ya lo veréis. Es una maravilla. El propio Matsumoto se sitúa entre comillas, en la edad de Imanishi. ¿Vale? No es de la generación tan antigua, usemos la comparación con el cine de Ozu. No es el abuelo de Ozu, es el hijo, es de la generación de los hijos. Y estos jóvenes ya son hijos de hijos, ¿no? Tercera, cuarta generación. Y Japón había cambiado mucho y había gente que quería ir muy rápido en determinadas cosas. Y él está en esa generación del propio Imanishi, que ve las cosas, por un lado, él durante mucho tiempo fue antiamericano, pero también fue muy crítico en varios escritos contra este nuevo Japón, esta nueva generación agresiva, estos nuevos empresarios, esta nueva corrupción política, surgida de manera inevitable ¿de qué? De que, destrozados tras la Segunda Guerra Mundial, lo que quieren los japoneses a toda costa es volver por la vía más rápida a estar arriba de todo. Liderar, ¿no? Sí, y lo que decíamos, creen que son un pueblo elegido y que el fin justifica los medios. Bueno, el apuntador me indica que ya hemos de ir acabando. No sé si tenéis, hablando de apuntador, algún apunte final o algo que creéis que haya quedado en el tintero, que queríais decir.
queréis convencer a la parroquia con algún argumento Mira, más sobre las un dato que bondades. leí en un artículo que me pareció muy curioso, que durante un tiempo algunas historias o relatos de Matsumoto se publicaban en revistas de viajes para fomentar que la gente viajase, porque como se viaja tanto en sus libros, para visitar los distintos puntos del país, y me pareció una idea maravillosa. Digo, o sea, encima de que lees buena literatura, encima te animan a que viajes y conozcas el país. Además, se nota que él se subía en trenes porque te describe exactamente lo que se ve por la ventanilla. O sea, no hay trampa ni cartón ahí. Es a la derecha, tal. Sí. En la revista Renfe, Sí. oye, ahí hay un... Ya, el problema es que si comparas, ¿no?, las líneas férreas de aquí con las de allá, el que esté leyéndolo en el tren parado 2 horas dirá, Dios mío. Bueno, No, pero joder, yo de Japón siempre no tienen nada que ver entre sí, pero siempre recomiendo Kawabata, Matsumoto, Mishima. No tienen nada que ver entre sí, pero me parecen tres vías que hay que leer. Y si queréis novela negra, yo siempre recomiendo a Natsuo Kirino, hay escritoras absolutamente increíbles. Y, si no lo digo, reviento, Murakami. Pero no el Murakami malo, Ryu Murakami, que es el bueno. Bueno, con esta provocación final, bueno, tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer contar con vuestra presencia. Gracias, Marta. Gracias, Marina. Gracias, Carlos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por estar aquí esta tarde. Gracias.